Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí para iniciar nuestra segunda unidad de morfofisiología. Hoy vamos a dejar de lado la sangre y las válvulas para adentrarnos en el sistema que nos permite tomar el aliento de la vida, el sistema respiratorio. Soy su profesor y quiero que hoy visualicen la anatomía no como un atlas estático, sino como el mapa de un territorio hostil que ustedes tendrán que navegar para salvar una vida. Hoy, en el contenido 1 de la unidad 2, vamos a hablar de la anatomía de vías aéreas y pulmones. Quiero que piensen en una situación crítica. Están en una ambulancia atendiendo a un paciente que ha sufrido una reacción alérgica severa, una anafilaxia, en un restaurante de mariscos en Guayaquil. Su garganta se está cerrando. Ustedes tienen segundos para asegurar la vía aérea. Si no conocen la anatomía de la laringe, si no saben dónde está la membrana cricotiroidea, ese paciente morirá asfixiado frente a sus ojos, La anatomía respiratoria es la base de la A del ABC. Si fallan en la A, no importa qué tan bien hagan la B o la C, empecemos por la vía aérea superior. La nariz no es solo un adorno, es el aire acondicionado del cuerpo. Filtra, calienta y humedece. Pero también es una zona peligrosa. En la parte anterior del tabique está el plexo de Kieselbach, donde ocurren el 90% de los sangrados nasales. Pero más atrás está el plexo de Woodruff. Si meten una sonda nasogástrica con fuerza y rompen ese plexo posterior, tendrán una hemorragia arterial masiva que se va directo a la vía aérea. Recuerden siempre, por el piso de la nariz, paralelo al paladar, nunca hacia arriba. Bajamos a la faringe, el cruce de caminos. Aquí es donde la comida y el aire comparten ruta. En el paciente inconsciente, la lengua pierde tono y cae hacia atrás tapando la orofaringe. Por eso, la maniobra más simple y salvadora es elevar el mentón o traccionar la mandíbula para despegar la lengua de la pared posterior. Y llegamos a la joya de la corona, la laringe. Es la puerta de entrada a los pulmones y el esfínter que evita que nos ahoguemos con nuestra propia saliva. Anatómicamente está formada por cartílagos. El tiroides, la nuez de Adán, es fácil de palpar. Debajo está el cricoides, el único anillo completo. Entre los dos hay un espacio vital, la membrana cricotiroidea. Quiero que se toquen el cuello ahora mismo. Encuentren la nuez de Adán. Deslicen el dedo hacia abajo hasta caer en un hueco suave. Esa es la membrana. Si no pueden intubar a un paciente y no pueden ventilarlo, esa membrana es su última oportunidad. Ahí se hace la cricotiroidotomía de emergencia. Un corte ahí les da acceso directo a la tráquea, por debajo de las cuerdas vocales. Es un procedimiento de vida o muerte que depende 100% de que ustedes sepan dónde poner el dedo. Dentro de la laringe están las cuerdas vocales y la epiglotis. La epiglotis es como una tapa que baja cuando tragamos. Cuando intubamos, usamos el laringoscopio para levantar la epiglotis, sea directa o indirectamente, y ver las cuerdas vocales. Si no ven las cuerdas, no metan el tubo. Si no veo, no paso. Pasemos a la vía aérea inferior. La tráquea se bifurca en la carina en dos bronquios principales. Y aquí hay una trampa anatómica mortal. El bronquio derecho es más gordo, más corto y más vertical. Sigue el camino de la tráquea. El izquierdo es más horizontal porque tiene que esquivar el corazón. ¿Qué significa esto? Que si meten el tubo endotraqueal demasiado profundo, casi siempre se irá al pulmón derecho. Ventilarán solo el derecho y el izquierdo colapsará, atelectasia. Además, si un niño se traga una moneda o un maní, lo más probable es que se vaya al pulmón derecho. La anatomía dicta la patología. Hablemos de los pulmones y su segmentación. El derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2 porque el corazón le roba espacio. Pero lo importante son los segmentos. Cada segmento tiene su propio bronquio y su propia arteria. Esto es vital para entender enfermedades como la neumonía por aspiración. Si un paciente está acostado boca arriba y vomita, el vómito se va por gravedad al segmento superior del lóbulo inferior, segmento 6, porque es el que queda abajo en esa posición. Saber esto les ayuda a interpretar la radiografía. Finalmente llegamos al destino, la membrana alveolo-capilar. Es una barrera finísima, de menos de 1 micra,
donde el oxígeno pasa a la sangre. Está formada por los neumocitos tipo hino, los ladrillos planos, y los neumocitos tipo seino, los cuidadores. Los tipos seino producen el surfactante, un detergente biológico que evita que los alvéolos se peguen y colapsen. En los bebés prematuros falta surfactante y sus pulmones son rígidos como piedra. En el adulto con SDRA, como en el COVID grave, el virus mata a los neumocitos, se pierde surfactante y el pulmón se inunda y colapsa. Y envolviendo todo esto, la pleura, dos capas, visceral y parietal, con un espacio virtual en medio con presión negativa. Si alguien recibe una puñalada, entra aire, la presión negativa se pierde y el pulmón se hace una pasa. Eso es un neumotórax. Y si entra sangre, hemotórax. La sangre se acumula abajo, en el receso costodiafragmático. Para drenar el aire, pinchamos arriba, segundo espacio intercostal. Para drenar sangre o líquido, ponemos el tubo abajo, quinto espacio intercostal. Pero cuidado, siempre por el borde superior de la costilla inferior, porque por el borde inferior pasa el paquete VAN, vena, arteria, nervio. Si pinchan ahí, causan una hemorragia. Por favor, siéntense un momento más, porque no puedo permitir que salgan de esta aula con la idea de que todos los pacientes que van a atender son adultos de 70 kilos con una anatomía de libro de texto. La realidad en las calles de Ecuador es mucho más variada y peligrosa, y necesito robarles estos 20 minutos finales para hablar de las variantes anatómicas que matan si no se respetan, la vía aérea pediátrica y los cambios en el paciente geriátrico, además de un concepto fisiológico que a menudo ignoramos y que es la causa oculta de muchas hipoxias, el espacio muerto anatómico. Quiero que se transporten mentalmente a la emergencia del Hospital de Niños Vaca Ortiz o a una ambulancia atendiendo a un lactante con bronquiolitis en un barrio de Quito. Miren a ese niño, no es un adulto en miniatura, es una especie anatómica distinta. Primero, fíjense en la cabeza, el occipucio, la parte posterior del cráneo de un niño menor de 3 años, es desproporcionadamente grande, prominente. Si ustedes acuestan a ese niño sobre una tabla rígida plana sin poner nada debajo, la cabeza se flexiona hacia adelante por el tamaño del occipucio y la barbilla se pega al pecho, ocluyendo la vía aérea por pura mecánica posicional. Para alinear los ejes en un niño, a diferencia del adulto, donde ponemos la almohada bajo la cabeza, en el niño debemos poner un realce bajo los hombros y la espalda para dejar que la cabeza caiga ligeramente hacia atrás y alinear el conducto auditivo con el hombro. Esa posición de olfateo modificada es vital. Si no la hacen, estarán tratando de ventilar a través de una manguera doblada. Sigamos bajando por esa vía aérea pediátrica. La lengua del niño es, en proporción a la cavidad oral, mucho más grande que la del adulto, ocupa casi todo el espacio. Esto significa que es mucho más fácil que obstruya la faringe cuando el niño pierde la conciencia, y también significa que cuando intenten meter la hoja del laringoscopio van a tener que pelear con más tejido blando en un espacio más reducido. Y cuando finalmente logren ver la laringe, se llevarán una sorpresa. La laringe pediátrica es más anterior y más alta. Está a nivel de C3 o C4, mientras que en el adulto baja a C5 o C6. Esto hace que el ángulo de visión sea más agudo, más difícil, como tratar de mirar por encima de una barda alta. Además, la epiglotis no es esa hoja firme y ancha del adulto. En el lactante es larga, tiene forma de letra omega, y es flácida, floja. Cuando ustedes meten el laringoscopio, esa epiglotis se escurre, se dobla y tapa las cuerdas. Por eso en niños pequeños preferimos usar la hoja recta o Miller para cargar físicamente la epiglotis y levantarla a la fuerza, en lugar de usar la hoja curva en la bayécula. Pero el detalle más letal de la anatomía infantil es la forma de la tráquea. En el adulto, la vía aérea es un cilindro, el punto más estrecho son las cuerdas vocales. En el niño menor de 8 años, la vía aérea es un embudo, el punto más estrecho no está en las cuerdas, está abajo, en el anillo cricoides,
ese anillo cartilaginoso completo del que hablamos antes. ¿Por qué importa esto? Porque si ustedes eligen un tubo endotraqueal que pasa bien por las cuerdas vocales, puede que se atasque más abajo en el cricoides y cause edema y estenosis subglótica, una lesión que puede dejar al niño dependiente de una traqueostomía de por vida. Aunque las guías modernas ya permiten tubos con manguito, balón en niños, debemos ser extremadamente cuidadosos con la presión que ejercemos sobre esa mucosa cricoida que es propensa a inflamarse con solo mirarla. Recuerden la ley de Poiseuille que vimos en física. Si el edema reduce el radio de esa tráquea infantil a la mitad, la resistencia al flujo aumenta 16 veces. Un poco de moco o inflamación en un niño es catastrófico comparado con el adulto. Ahora, vámonos al otro extremo de la vida, al paciente geriátrico que van a encontrar en los asilos o en sus casas. La anatomía aquí también cambia por el desgaste. Los cartílagos de la laringe y la tráquea se calcifican, se vuelven hueso, pierden flexibilidad. Esto hace que la vía aérea sea rígida y más propensa a fracturarse si manipulamos con brusquedad durante una intubación. Además, la columna cervical sufre de artrosis. Muchos abuelitos tienen cifosis, esa joroba que les impide estirar el cuello. Tratar de poner a un paciente anciano con columna rígida en posición de olfateo forzada puede fracturarles el cuello. En ellos, la anatomía nos obliga a intubar en la posición que ellos toleren, a veces semisentados, o usar videolaringoscopios que no requieran alinear los ejes a la fuerza. Y no olviden la dentadura. La falta de dientes hace que la mascarilla facial no selle bien porque los cachetes se hunden. A veces hay que dejarles la placa dental puesta para ventilar con bolsa mascarilla y quitársela justo antes de intubar para que no sea un cuerpo extraño. Cambiando de tema hacia la fisiología aplicada, necesito que comprendan el concepto de espacio muerto anatómico. Ustedes respiran unos 500 mililitros de aire en cada inspiración, pero no todo ese aire llega a los alvéolos para el intercambio de gases. Unos 150 mililitros se quedan en la nariz, en la faringe, en la tráquea y en los bronquios. Esas estructuras son tuberías de conducción, no de intercambio. Eso es el espacio muerto. Ahora, imaginen un paciente que está asustado o con dolor por una fractura de costilla, empieza a respirar rápido y superficial, taquipnea, mete solo 200 mililitros de aire por vez. Si restamos los 150 del espacio muerto, que siempre se llenan primero, solo le llegan 50 mililitros de aire fresco a los pulmones. Ese paciente se está asfixiando, aunque respire a 40 por minuto, porque solo está ventilando su espacio muerto, moviendo el aire de la tráquea para afuera y para adentro, sin oxigenar la sangre. Por eso en la ambulancia, cuando vemos respiración superficial, no basta con poner oxígeno, tenemos que obligar al paciente a respirar profundo o asistirlo con la bolsa para vencer el espacio muerto y llegar al alvéolo. Y un último punto sobre la seguridad en el manejo de la vía aérea relacionado con la inervación. La carina, ese punto donde la tráquea se divide, no es solo una bifurcación estructural, es una zona minada de receptores nerviosos. Es la parte más sensible de toda la vía aérea inferior, inervada por el nervio vago. Si ustedes introducen una sonda de aspiración para sacar flemas y la meten demasiado profundo y golpean la carina con fuerza, van a provocar una descarga vagal masiva. El paciente va a tener una bradicardia refleja violenta, puede pasar de 100 latidos a 40 o incluso a una pausa sinusal, paro transitorio, solo por el estímulo mecánico en la carina. Esto es especialmente cierto en pacientes con hipoxia. Por eso, cuando aspiren, midan la sonda, no la metan hasta que tope, porque donde topa es donde duele y donde el corazón reacciona. La anatomía nerviosa es tan real como la ósea, y respetarla es parte de la técnica estéril y segura que deben manejar. Así que, estimados estudiantes, la anatomía respiratoria no es estática, se transforma con la edad, se comporta diferente según la profundidad de la respiración y reacciona a nuestros instrumentos. Quiero que cuando salgan de aquí y vean a un niño, visualicen ese occipucio y esa laringe alta. Cuando vean a un anciano, visualicen esa tráquea
calcificada. Y cuando vean a alguien respirando cortito, visualicen el aire atrapado en el espacio muerto sin llegar a la sangre. Esa visión dinámica es la que salvará vidas cuando los protocolos del libro no sean suficientes. Ahora sí, pueden retirarse. Muchas gracias por su atención extra.